Gusto y la Alegría les estamos saludando nuevamente en el programa dedicado a la pluriosilla de Rafael Delgado, a Nuestra Señora de los Puentes, a la ciudad mágica, a la ciudad que ha dado muchos próceres. Tenemos invitados de muy buen nivel. Hoy es un día, como todos, bien importante para hablar de nuestra querida ciudad. La compañera de conducción, doña María, que viene muy elegante. Muy buenos días. Ayer estuviste en una fiesta. ¿Qué fiesta estuviste? Así es, ayer fue la cena de gala de mi pequeña Vale. Bueno, ellos tuvieron que realizar una cena, ella estudia en Quito Colaca, y pues tuvieron que realizar una cena, organizarla de fea, bien para ver si de verdad estaban aplicando el conocimiento que han adquirido durante estos años. Qué bueno, felicidades a la pequeña. Bien, aquí tenemos a un joven orizabeño que dijo: a mí me gusta la historia y voy a hacer investigaciones. Y voy a hablarles hoy de un prócer importante dentro de la vida de Orizaba, nada menos del hombre que está cumpliendo 200 años de su nacimiento y que lleva el estado no solamente el apellido, sino también el nombre. Me estoy refiriendo a don Ignacio de la Llave Segura. Le doy la bienvenida a José Ángel Juárez Cruz, joven historiador, lleno de entusiasmo. ¿Quieres investigar? ¿Quieres saber la verdad de México? Claro que sí. Bueno, no, la verdad, hablando del término, de verdad es muy relativo, ¿verdad? Siempre hay muchas perspectivas diferentes, nunca se ponen de acuerdo, desgraciadamente, incluso los académicos no lo hacen, pero pues trataremos de llegar al fondo y a la sustancia. Qué bueno, pues te vamos a escuchar con mucho gusto. Para mí es un placer recibirte. Eres un joven estudioso, eres un orizabeño que merece la motivación. Fíjate que a base de la motivación el ser humano crece, ¿verdad? Entonces yo te motivo para que seas un gran historiador. Te vamos a escuchar con mucho gusto. Muchas gracias. Pues sí, precisamente yo además de hablar del festejo del Bicentenario, quería hablar precisamente del propósito de la historia, porque muchas veces se da por hecho que la historia es solo un recuento de datos, es decir, esto es verdad, esto es mentira, que cada quien la cuenta como quiere, y no necesariamente. También tiene un propósito un poco más allá, de teorías mucho más complejas, que es lo que yo quisiera presentar. Entonces, no sé si les van a poner. Tu material no está listo, continúa hablando. Okay. Bueno, entonces, lo que yo he aprendido respecto a la carrera es que la historia tiene un propósito mucho más simple. No nada más es la ciencia que estudia el pasado, esa es la definición del diccionario, digamos, ¿no? Sino que la historia tiene un objetivo mucho más amplio. Profundo. Por ejemplo, comparado con las ciencias naturales como es la química o es la biología, la química, su objeto de estudio, como dice aquí en la imagen que tenemos, son los elementos constituyentes en la naturaleza y sus reacciones. La biología, su objeto de estudio, son los organismos vivos. Sin embargo, la historia, en un contexto mucho más amplio, su objeto de estudio son los hechos pasados, sí, pero más bien las acciones del hombre en su interacción con el mundo, las sociedades, la dinámica, la transformación, incluso ambiental, podríamos decir. Claro. ¿No? Entonces, podemos pasar a la siguiente. Y esto surge en realidad desde los griegos. Esta noción de la historia surge de los griegos. Pero esa transformación, ese concepto se ha transformado a lo largo del tiempo. El primero que hace historia es Heródoto, considerado el padre de la historia. Pero Heródoto lo que él hace es escribir un tipo de historia en el que lo que le interesa es promover una cultura de buen ciudadano para los griegos. Él describe las guerras médicas entre la península griega y el imperio persa. No sé si han visto la película de los 300. Esa está basada en las obras de Heródoto. Y luego está Tucídides, y Tucídides hablaba de un conflicto que pasó 60 años después, ya ganada la guerra contra Persia, entre Atenas y Esparta. Esas son las dos ciudades del conflicto. Pero lo que ellos tienen es el modelo del buen ciudadano. Ellos acuñan en esta idea de la expresión en latín, historia magistre vita. La historia es la maestra de la vida.
que después de la caída del imperio lograron retomar los autores cristianos, entre ellos San Beda el Venerable, considerado el patrono de los historiadores, cuya festividad es el 25 de mayo. Y San Beda, lo que él decía es que, bueno, las acciones de los hombres, si son buenas, tienen que inspirar a los hombres buenos, y si son malas, tienen que enseñar a los hombres qué es lo que no se debe hacer, ¿no? Él tiene un libro que se llama Historia de los pueblos ingleses, historia eclesiástica de los pueblos ingleses. A ver, ¿cuál de los pueblos del mundo te parece a ti más atractivo y más vertical dentro de la historia? Oh, es una pregunta muy difícil, porque yo hablaría de que en realidad, como humanos, todos somos, sí, todos tenemos errores, pero también todos tenemos un gran acierto, y la humanidad junta ha logrado muchas cosas. Precisamente por eso, después de este periodo cristiano, en el siglo XIX, en los años 1800, surge la idea de que la historia ya no puede ser nada más una enseñanza moral, tiene que dar paso a hablar de cosas objetivas, que es una noción que nosotros todavía tenemos actualmente. Y este señor, Leopold von Ranke, es el primero que hace esa noción. Como dice ahí la frase, me voy a limitar nada más a la frase final, se limitará a decir lo que realmente es decir, el historiador investiga el archivo para llegar... No cronistas. Ajá, no cronistas, no, son científicos, exacto, bajo una idea de cuestión científica, comparado a las ciencias naturales, como vimos en la diapositiva primera, ¿no? Todo es comprobado, todo es verificado. El problema va a ser que iniciando el siglo XX, con las guerras mundiales, ya no va a ser posible sostener esa noción, y entonces van a surgir todas estas corrientes metodológicas que están en esta imagen, que ya tienen todo un campo de estudio mucho más amplio. En Francia se va a desarrollar la escuela de los anales, así se llama, por dos franceses que se llaman Marc Bloch y Lucien Febvre, que lo que va a estudiar es decir, bueno, no podemos hacer historia científica porque somos humanos. Tenemos que estudiar todos los aspectos de las acciones del hombre. Entonces tenemos que hablar no solo de historia o del pasado, tenemos que hablar también de economía, tenemos que hablar de la sociedad, de la cultura, del medio ambiente. Entonces viene todavía más una transformación mucho más amplia. Si puedo, voy a leer un pequeño pasaje del libro de Marc, que esta es una edición de bolsillo que se llama Introducción a la Historia, cuyo título completo es Apología para la Historia o el oficio del historiador. Y es voy a leer los primeros párrafos de la introducción, en las primeras páginas. Dice: papá, explícame para qué sirve la historia. Pedí hace algunos años a su padre, que era historiador, un muchachito allegado mío. Quisiera poder decir que este libro es mi respuesta, porque no alcanzo a imaginar mayor halago para un escritor que saber hablar por igual a los doctos y a los escolares. Pero reconozco que tal sencillez solo es privilegio de unos cuantos elegidos. Por lo menos conservaré aquí con mucho gusto como epígrafe esta pregunta de un niño cuya sed de saber acaso no haya logrado apaciguar de momento. El problema que plantea con la embarazosa desenvoltura de esta edad implacable es nada menos que el de la legitimidad de la historia. Ya tenemos pues al historiador obligado a rendir cuentas, pero no se aventurará a hacerlo sin sentir un ligero temblor interior. ¿Qué artesano envejecido en su oficio no se ha preguntado alguna vez con un ligero estremecimiento si ha empleado juiciosamente su vida? Mas el debate sobrepasa mucho los pequeños escrúpulos de una moral corporativa, la de los historiadores, sino que interesa a toda nuestra civilización occidental. Porque contra lo que ocurre con otros tipos de cultura, ha esperado siempre demasiado en su memoria. Todo lo conducía a ello, la herencia cristiana como la herencia clásica. Los griegos y los latinos, nuestros primeros maestros, eran pueblos historiógrafos. El cristianismo es una religión de historiadores. Otros sistemas religiosos han podido fundar sus creencias y sus ritos en una mitología más o menos exterior al tiempo humano. Por libros sagrados tienen los cristianos libros de historia, y sus liturgias conmemoran con los episodios de la vida terrestre de un Dios los fastos de la Iglesia y de los santos. El cristianismo es además histórico en otro sentido quizá más profundo. Colocado entre la caída y el juicio final, el destino de la humanidad representa una larga aventura. Ofrece a su vez el reflejo en la duración y por lo tanto en la historia. Eje central de toda meditación cristiana, se desarrolla el gran drama del pecado y de la redención.
Nuestro arte, nuestros momentos literarios están llenos de los ecos del pasado. Nuestros hombres de acción tienen constantemente en los labios sus lecciones. Mira, en orden de tiempo yo quisiera que empezáramos con el tema que nos ha traído con Ignacio de la Llave, Claro, sí. porque se va a terminar. Claro, sí. Adelante. Bueno, en el caso de Ignacio de la Llave es importante realizar esta cuestión porque de Ignacio de la Llave se ignoran muchas cosas y se saben muchas otras, pero de alguna manera se han trabajado o se han dado por hecho y se han pasado por alto. Urge también hacer una revisión de lo que es la vida de Ignacio de la Llave. En este caso, hacer una revisión de cuál fue el mérito también, sobre todo ahorita que estamos festejando el aniversario de Ignacio de la Llave. Entonces, sí se necesita esa revisión en el aspecto sobre todo de qué implica su participación durante el periodo de la Guerra de la Reforma. Llave es parte de una élite social muy privilegiada, pero también se dedica a representar una ideología política que es el liberalismo, que también no es nada más una ideología política única, tiene muchas corrientes, muchas vertientes que hay que analizar también. Entonces, por ahí podría ser también como recuperar ese aspecto de su vida como un prócer. Dentro de las formas que tú has estudiado sobre Ignacio de la Llave, después de escribir, de llegar a ser gobernador, presidente municipal y todos los cargos que él tuvo, ¿crees que existía la posibilidad de que él llegase a ser presidente de la República? Es muy difícil saber eso porque él murió en una etapa muy temprana de su carrera política. Él estaba empezando a despuntar, ¿sí? Como de la mitad. Tenía 40 años cuando fallece. Entonces, fallecieron. Ajá, sí, cuando lo fallecieron, mejor dicho. Sí. Pues o sea que el tiempo se nos ha terminado, como te lo pedí, es nuestro principal enemigo. Muy agradable escucharla, la introducción a la historia. Sí, claro. Para tu edad, pues te admiro y en verdad como joven te reconozco que vales mucho. Sigue estudiando, sigue en el plan ascendente. Gracias por venir al programa. A José Ángel Juárez Cruz. Gracias. Gracias. Nos damos un corte y regresamos. Gracias. Gracias. El que sigue, pásale este. ¿En qué quedamos?